Bueno, mi gente, en esta ocasión tenemos un video importantísimo porque vamos a escuchar esta entrevista que le hicieron al secretario del Tesoro de la administración de Donald Trump. Yo estuve viendo su confirmación mientras estaba sucediendo, muy pero muy importante. La verdad no se la traje durante el canal porque estaban sucediendo otras cosas en ese tiempo, pero este hombre me impresionó, es muy inteligente, vasta experiencia en cuanto a el ámbito económico. Él viene aquí para realmente dejarnos saber cuál es la perspectiva dentro del Tesoro Nacional. Típicamente esta especie de cosas no son como muy llamativas para muchas personas, pero como ustedes saben, en este canal estamos comprometidos con cubrir todo lo que tiene que ver con el país, ya sea desde el ámbito cultural, político y económico. Así que vamos a aprender un montón de cosas. Se va a tratar obviamente de lo que ha estado pasando con respecto a los recortes de Doge. El secretario de Tesoro aparentemente está en la misma página, obviamente, con Doge, Elon Musk, y la intención del presidente de hacer que el gobierno corra más efectivo. Y bueno, tiene que haber muchísimos recortes y el secretario del Tesoro nos va a explicar exactamente cuál es la política oficial del Tesoro Nacional y cómo vamos a salir de esta deuda tan gigantesca, porque ese es el propósito. Tenemos que salir de esta deuda gigantesca, si no los Estados Unidos van a dejar de existir como lo conocemos, van a ir a la bancarrota y el dólar se va a desplomar y prácticamente el mundo cambiaría de una forma que ustedes no se lo imaginan. Así que esto es importantísimo. Así que vamos a escuchar, vamos a aprender y espero que lo disfruten. Uniéndose a nosotros para su primera entrevista desde que se unió a la administración como secretario del Tesoro de Estados Unidos. Bessent, secretario Scott Bessent. Me gusta cómo suena eso, secretario Bessent. Gracias, Larry. Es un placer estar contigo. Gracias por venir. Lo apreciamos mucho. ¿Alguna vez has pensado en este problema que se está desarrollando? Estoy escuchando sobre una extensión de 5 años o Edward Lawrence está informando una extensión de 5 años, no una extensión de 10 años u otros detalles que interferirían con los recortes de impuestos de Trump. Larry, mira, el presidente Trump tiene un mandato, llegó para hacer grandes cosas y una de las grandes cosas que esta administración quiere hacer es hacer permanentes los recortes y el impuesto sobre el empleo del año 2017 y esa permanencia seguirá haciendo que los Estados Unidos sean la economía número 1 del mundo en términos de crecimiento. Vamos a reducir la inflación, vamos a reducir regulaciones y vamos a conseguir la reducción de impuestos. El objetivo sigue siendo que se hagan permanentes y, como acabas de decir, vamos a usar la puntuación de la política actual y la evaluación hasta hace un año. Yo era un civil. Había estado mirando los números de la CBO durante 35 años en mi trabajo diario en el negocio de inversiones, pero nunca entendí cómo funcionaba esta evaluación y está inclinada hacia el gasto y es por eso que el gasto se ha salido de control aquí en Washington. Según entiendo, todos ustedes, desde el presidente hacia abajo, pero especialmente usted, quieren reducir el gasto y bajar las tasas impositivas. Quiero decir, ¿y qué ley dice que no se pueden hacer ambas cosas? ¿Hay algún capítulo bíblico que diga que no se pueden hacer ambas cosas? Me parece que es lo correcto. Bueno, Larry, mira, Estados Unidos no tiene un problema de ingresos, tenemos un problema de gasto y creo que podemos aumentar los ingresos, podemos aumentar el crecimiento y lo más importante, el presidente Trump fue elegido por esta crisis de asequibilidad y a medida que la discusión, como se le preguntó recientemente a Caroline Leavitt, ¿qué va a hacer él por la crisis de asequibilidad? El crecimiento real de los salarios para los trabajadores estadounidenses es la mejor manera de solucionar esto. Los salarios reales para los trabajadores por hora y la primera administración de Trump, de la cual usted fue una parte clave, los salarios de los trabajadores por hora superaron a los salarios de supervisión. Y como he dicho, Wall Street, de donde usted y yo venimos, lo ha tenido genial. Wall Street puede seguir estando bien. Y ahora, bajo esta administración, es el turno de Main Street. ¿Sabes? Volvamos. Así que... Muy bien, como ustedes pueden ver, señores y señores, me gusta lo que él dice. Estados Unidos no tiene un problema, tú sabes, de ingresos. Estados Unidos tiene un problema de gasto. O sea, la economía estadounidense es fuerte, ¿verdad? Porque aquí se compra y se vende. Es la economía más grande del mundo. Eso es así. El problema es que estamos gastando como locos. Tenemos un gobierno demasiado grande, demasiado robusto, ¿tú me entiendes? Entonces tenemos que recortar
ese lado del gobierno y enfocarnos realmente en la privatización. Eso siempre ha sido así. El gobierno no es eficiente corriendo nada. ¿Tú me entiendes? Los negocios sí son eficientes corriendo cosas. ¿Por qué? Porque buscan la eficiencia, buscan la forma de cómo hacer que las cosas funcionen mejor. Porque, claro, tienen deseo de tener ganancias. Y cuando, tú entiendes, tienes esa meta de tener ganancias, pues tú haces que las cosas funcionen bien. ¿Tú me entiendes? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar la forma de reducir el gasto del gobierno y también la otra parte de la ecuación, aparte de reducir el costo del gobierno, es incrementar los ingresos. O sea, que explote la economía. Que haya más empleos, que los salarios aumenten, porque todo eso que va a hacer va a hacer que la compra y venta crezca, porque la persona va a tener más dinero para gastar, para comprar. Y obviamente tenemos que desatar a los negocios, que a las personas se le haga más fácil emprender, que las empresas crezcan. Eso fue lo que el presidente Trump hizo en la primera administración y creo que lo va a volver a hacer ahora. Ojalá y suceda un poquito más rápido porque imagínate, el desastre que dejaron esta gente. Pusieron un pare en el fracking, en la cuestión del petróleo y todo lo demás. Tiene que deshacer todo el lío que hizo la otra administración, que lo que hizo fue que incrementó. Si la administración de Biden agregó algún empleo, fue un empleo gubernamental. Eso no es un empleo real, porque un empleo gubernamental es que nosotros los contribuyentes le pagamos a ese individuo. No, necesitamos verdaderos empleos creados, empleos que produzcan productos y servicios, no inventado. Pero bueno, sigamos. Ahora eres el secretario del Tesoro. Fuiste un asesor clave durante la campaña y hablaste sobre 333. Y el señor Trump repitió 333 en varias ocasiones. Háblanos sobre 333. ¿Todavía crees en eso? ¿Qué significa? ¿En qué deberían pensar las personas? Larry, creo que ahora que estoy en el asiento, creo en esto más que nunca. Y mira, no llegamos a esto, al problema de la deuda y el déficit de la noche a la mañana. Y noté que el senador Schumer, que ahora está gritando sobre la deuda y el déficit, cuando era el momento de romper la alcancía durante COVID y nos movimos de rescate a recuperación y la economía ya se estaba recuperando y los demócratas dispararon el déficit y continuaron haciéndolo hasta el año pasado. Al asumir el cargo, vamos a tener el mayor déficit en relación al PIB que jamás hemos tenido cuando no estábamos en una guerra o una recesión. Así que alrededor de 6.7, 6.8% del PIB. Así que 3 y 3 significa durante los próximos años, hacia el final del mandato del presidente Trump, lograr reducir el déficit en relación al Producto Interno Bruto, algo que comience con un 3,5%. Ese es nuestro promedio a largo plazo. Creo que reduciendo la regulación, enviando las señales correctas al mercado. Podemos crear un crecimiento económico del 3% o más, un crecimiento económico no inflacionario, que es nuevamente lo que usted y el equipo económico y el presidente Trump hicieron la última vez. Y luego los 3 millones más de barriles equivalentes de energía producidos por los Estados Unidos, producidos en los Estados Unidos. Tuve una reunión con el senador Sullivan de Alaska y él disfrutó contándome que la administración de Biden había sancionado a Alaska más que a los ayatolás. Parte de la gran agenda energética es la dominancia energética y la seguridad energética. Y te diré que en algunas de las reuniones informativas sobre seguridad nacional en las que he estado recientemente, muchos de los problemas que estamos viendo con Irán, con Rusia, han sido no solo el alto nivel de los precios del petróleo, sino de dónde proviene el petróleo. Así que vamos a obtener nuestro presupuesto. Déficit en orden. Vamos a aumentar el crecimiento y vamos a llevar la producción de energía a casa. Eso te lleva a aproximadamente 16 millones de barriles. Bueno, no, líquidos totales. Entonces, líquidos totales, incluyendo ese gas, estamos ahora en alrededor de 2021. Así que sería un aumento de aproximadamente 15% sobre esa base. Para que entienda, porque yo sé que es un poquito complicado, ese 333 o 333, esa regla es reducir el déficit del presupuesto a un 3%. ¿verdad? Para el 2028. Y eso es lo que estamos viendo, reduciendo ese déficit en el presupuesto del gobierno. Y eso es lo que significa
el gasto, ¿verdad? Tratar de no gastar tanto dinero como lo estamos haciendo. Incrementar un 3% el PIB o el GDP, ¿verdad? O sea, incrementar la compra y venta por ese 3% y también la producción de energía, incrementarla a 3 millones de barriles por día. O sea, incrementar, poder hacer fracking, ¿verdad? La extracción y producción de gas y petróleo. A eso se refiere esa regla, que eso es lo que va realmente a desatar el crecimiento gigantesco de los Estados Unidos económicamente hablando. Controlar la inflación y se reducirían muchos precios en general. El presidente Trump habla mucho sobre esto. Tiene una visión de la inflación muy centrada en la energía. Y es cierto, quiero decir, el impacto del petróleo permea toda la economía. Impacta cientos de bienes de consumo y varios artículos que usamos casi todos los días. Así que esto sería un tremendo esto podría ser la forma de finalmente acabar con la inflación. Mira, no podría estar más de acuerdo y creo que, como dijiste, cuando hablamos de precios de alimentos, un gran componente de eso es el transporte y la inflación, el número real de inflación, solo dígitos únicos. Por encima de eso está la energía. Pero en cuanto a la mente de los consumidores y especialmente los estadounidenses de clase trabajadora, el componente energético para ellos es uno de los indicadores más seguros de las expectativas de inflación a largo plazo. Así que si podemos hacer que la gasolina vuelva a bajar, calefacción, el petróleo, entonces esos consumidores no solo ahorrarán dinero, sino que su optimismo para el futuro les permitirá reconstruir sus vidas con las que han tenido que luchar durante los últimos 4 años. Entonces, señor secretario, retrocedamos un momento. ¿Cómo ve la economía actual? Crecimiento, inflación, tasas de interés. ¿Cómo lo ve cuando habla con el presidente, más o menos? ¿Qué le está sugiriendo? Bueno, Larry, lo que hemos visto es este gasto gubernamental gigantesco que ha estado impulsando el crecimiento. Hablamos varias veces en tu programa durante el año pasado. Estamos reprivatizando la economía y vamos a tener empleos en el sector privado. Esa es una palabra clave, reprivatizando, moviendo la cuestión moviendo este asunto del gobierno y llevándolo al sector privado, a negocios, no del gobierno. Eso es muy importante. Vamos a hacerlo. Obviamente, siendo el sector energético, vamos a tener una regulación bancaria inteligente, segura y sólida que haga que los bancos pequeños y medianos vuelvan a prestar en Main Street. Y vamos a traer de nuevo la manufactura a casa. Así que creo que hemos tenido una economía sostenida por el gobierno. Vamos a regresar lentamente eso al sector privado. Vamos a reducir el gasto del gobierno, aumentar la inversión de capital y traer trabajos bien remunerados de vuelta a casa. Porque la razón bajo la administración de Biden... No has tenido un crecimiento real del salario. El gobierno no ofrece, los empleos gubernamentales no ofrecen, no proporcionan un crecimiento real del salario porque aumentan con el nivel de inflación. Entonces, básicamente quieres... Es bien importante eso, ¿ves? El aumento de empleo que viene con los empleos gubernamentales no realmente dan crecimiento real de salarios porque van en conjunto con la inflación de ese lado que también proviene del gobierno. Eso es importantísimo. Reprivatizar, lo que estás diciendo es que quieres más inversión empresarial. Y la inversión empresarial crea empleos y salarios más altos. Y ese fue el punto de los recortes de impuestos de Trump hace 8 años, cuando algunos de nosotros comenzamos a trabajar en ellos. Y lo que me vuelve loco, odio volver a esto, pero las cosas de la CBO y algunas cosas raras que escucho de algunos de nuestros amigos republicanos. Los recortes fiscales de Trump no produjeron crecimiento. Sí lo hicieron. No aumentaron los salarios. Sí lo hicieron. No mejoraron la productividad. Sí lo hicieron, pero espera un segundo. No aumentaron los ingresos. Sí, lo hicieron. ¿Por qué la gente está entrando en pánico en el Capitolio? ¿Por qué estoy escuchando sobre extensiones de 5 años? Como usted dice, el presidente no ha dicho eso. ¿Por qué estamos escuchando que los recortes de impuestos crean un agujero en el déficit presupuestario? Yo diría que los aumentos de impuestos crearían un agujero en el déficit presupuestario. Mira, si quieres ver un análisis, lo que va a causar no solo un agujero en el déficit presupuestario, en la economía y en los estilos de vida de los estadounidenses de clase trabajadora,
si no logramos aprobar este proyecto de ley fiscal, como dije en mis audiencias del Senado, esto es aprobar o reprobar para nuestro lado del pasillo y tendremos el aumento de impuestos más grande de la historia, el aumento de impuestos más grande de la historia, y eso será sobre las personas de nuestro lado que no intentan avanzar en esto. Sí, señor. Ahora, los críticos de Trump dicen que él siempre quiere tasas de interés más bajas y siempre quiere un dólar más barato. ¿Tiene una respuesta a eso? O tal vez sea cierto. ¿O qué piensa usted? Larry, el presidente quiere tasas de interés más bajas. Sí, porque si el interés es bajo, quiere decir que es más barato tomar prestado. Y cuando es más barato tomar prestado, pues es fácil emprender, abrir un negocio y todo eso. Nadie abre un negocio con efectivo. Nadie tiene 100,000, 200,000 dólares debajo del colchón. Por lo menos no, la persona común y corriente, ¿verdad? Aún el que tiene ese dinero no se lanza a negocios con eso. Se lanza a negocios con préstamos. Y no solamente eso, sino el que quiere comprar un hogar, ¿verdad? El que quiere comprar su casa. Yo quiero comprar mi casa. Los intereses están por las nubes. Es imposible. Eso quiere decir que el dinero es muy caro. El dólar es muy caro. Tomarlo prestado. En mis conversaciones con él es que él y yo estamos enfocados en los bonos del Tesoro a 10 años y cuál es su rendimiento. Así que el propósito de bajar las tasas de interés es bajar las tasas de interés. La Reserva Federal, y solo hablaré de lo que han hecho, no de lo que creo que deberían hacer de ahora en adelante, hicieron un gran recorte de tasas y la tasa a 10 años aumentó. Ahora, he visto este año, a pesar de las estimaciones de crecimiento están subiendo, los 10 años están bajando, porque creo que el mercado de bonos está reconociendo que, como hablamos, los precios de la energía serán más bajos y podemos tener un crecimiento no inflacionario. Reducimos el gasto, reducimos el tamaño del gobierno, obtenemos más eficiencia en el gobierno y vamos a entrar en un buen ciclo de tasas de interés. Pero Scott Bessent parecía que el presidente estaba condicionando tasas más bajas a precios más bajos del petróleo. Eso parecía, no lo vi. Sé que ha tenido algunas publicaciones en Truth Social, sobre todo esto en la Reserva Federal. No lo vi atacando tanto a la Fed en cuanto a las tasas de interés. Los atacó por permitir una inflación más alta, que resultó no ser transitoria. Pero parecía que realmente quería mantener el rate dólar, quería mantener el dólar como la moneda de reserva mundial. Y en este momento particular no estaba criticando, no estaba exigiendo tasas más bajas a menos y hasta que los precios del petróleo bajen. ¿Opiniones? Mira, tienes toda la razón sobre su visión del dólar estadounidense como moneda de reserva. Ese excelente discurso que dio en el Economic Club de Nueva York, tú y yo estuvimos allí en agosto, dijeron explícitamente que él quiere que Estados Unidos siga siendo la moneda de reserva. Tú y yo sabemos que se puede ser una moneda de reserva y el precio va a fluctuar según el mercado. Y como dije, él quiere tasas más bajas. No está pidiendo que la Reserva Federal baje las tasas. Cree que si hacemos todas las cosas de las que tú y yo hemos hablado hoy, si nosotros desregular la economía, si logramos aprobar este proyecto de ley tributaria, si conseguimos reducir el costo de la energía, entonces las tasas se ocuparán por sí solas y el dólar se ocupará por sí solo. Pero insisten que sea la moneda de reserva mundial. Quiero decir, dijo que impondría aranceles del 100% a algunos de estos países BRICS si realmente procedían a crear otra moneda. Aún no lo han hecho. Pero parece bastante decidido sobre lo que yo llamo el dólar rey, pero lo que está manteniendo al dólar como la moneda de reserva mundial. Larry, he estado en los mercados de divisas durante 35 años y puedo decirte que no hay alternativa al dólar. Estos otros países pueden hablar al respecto, pueden intentar quitarnos el estatus de moneda de reserva, pero no hay otra moneda de reserva en el horizonte. Exactamente, y eso tiene que ver realmente por la seguridad. Tú me vas a hablar a mí que los países BRICS, Rusia, que está actualmente en guerra, la economía de Rusia es, creo que más pequeña que la de Texas. Y ese es el país principal, o uno de los países principales con respecto a esa unión de los BRICS. Recuerden, cuando se habla de la moneda como reserva, se habla de la seguridad y la confianza de un país. Ahora mismo, las personas utilizan el dólar como la moneda de reserva mundial, ¿verdad? O como la moneda principal, todos los negocios del mundo la usan, es porque hay una alta confianza
en la prosperidad y seguridad de la nación. So, nadie se va a poner por eso él dice, no va a haber una alternativa al dólar. ¿Por qué? Porque ninguno de estos países realmente han generado la confianza de estabilidad y de duración. Es como una empresa. Imagínate que cada país es una empresa y cada moneda que presenta este país son como la seguridad de esa empresa. Ahora mismo las personas escogen comprar y vender internacionalmente a través del dólar por la seguridad que genera los Estados Unidos en cuanto a economía, y no solamente eso, sino en cuanto a seguridad nacional. O sea, nadie ahora mismo cree que los Estados Unidos van a ser horriblemente atacados y puedan desaparecer de la faz de la tierra. Claro que no. Por lo menos actualmente en el mundo, los Estados Unidos sigue siendo el país que genera más confianza en el mundo, y por eso se utiliza su moneda. Y los BRICS están tratando de hacer una contraparte con eso, pero nadie realmente cree que tal cosa va a suceder. Y obviamente los Estados Unidos también tienen que defender la moneda, y por eso dice, hey, si estos países quieren tratar de competir y crear una moneda diferente en la cual el mundo comience a operar como para hacerle competencia al dólar, pues entonces los Estados Unidos simplemente no pueden dejar que tal cosa suceda y deben proceder a poner sanciones y aranceles y todo lo demás a estos países que traten de hacerle guerra y contraparte al dólar, lo cual es lo que se debe hacer, ¿no? Pero muy interesante. Mucho en las noticias hasta hoy, mucho en las noticias aranceles, y el señor Trump ha tenido en realidad algún éxito con sus amenazas de aranceles, aunque creo que lo dice en serio. Y en algún momento volveremos a eso. Y los aranceles subirán, no bajarán. Pero ¿cómo lo ves como secretario del Tesoro? Vas a ser un jugador clave, según el presidente. ¿Cómo ves la estrategia de aranceles en este momento? Creo. Hay varios aspectos diferentes en la estrategia. Vimos lo que sucedió con Colombia. El presidente amenazó con aranceles. El presidente de Colombia no solo permitió que los inmigrantes ilegales regresaran a su país, sino que ofreció enviar su propio avión. Amenazó con aranceles sobre México y Canadá durante el fin de semana. Y luego el lunes, el presidente de México ofreció 10,000 tropas en la frontera sur, y Justin Trudeau prácticamente lo mismo. Y esto es en respuesta a la crisis del fentanilo. También aranceles a China, y de nuevo, esto se debe a la crisis del fentanilo. Esto no es una cuestión de ingresos en este momento. Lo hará. El señor Trump parece estar moviéndose. Quiero decir, Steve Miller dijo esto ayer, pero he escuchado del presidente Trump. Parece querer mover el sistema hacia más ingresos relacionados con aranceles y menos ingresos relacionados con impuestos sobre la renta, y el arancel universal parece estar por ahí, ya sea 10 o 20%, no sé qué. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, Larry, creo que los aranceles son un medio para un fin, y creo que ese fin es trayendo la base manufacturera de regreso a los Estados Unidos. Eso. En teoría, los aranceles serían como un cubo de hielo que se va reduciendo, donde se impondría un arancel a un país, y luego, a medida que la producción regresa a Estados Unidos, el impuesto sobre la renta, los ingresos corporativos y el pagar impuesto sobre la renta sube, y el ingreso arancelario bajaría, o el déficit por cuenta corriente bajaría, o el déficit comercial bajaría. Así que los aranceles son un medio para un fin de volver a fabricar localmente. Sabes, la seguridad económica en Estados Unidos, pero aún está preocupado por la reciprocidad y las prácticas comerciales injustas, totalmente. Y vimos varias cosas. Probablemente la única cosa buena que puedo decir sobre la crisis de la COVID fue que fue una prueba para lo que una guerra caliente podría parecerse a una guerra económica más profunda, y nos dimos cuenta de que cadenas de suministro óptimas no son cadenas de suministro seguras. Así que, ya sabes, queremos traer de vuelta suministros médicos, tenemos que traer de vuelta cosas como construcción naval empinada. Así que sabemos que tenemos un grupo de industrias en las que éramos muy vulnerables durante la crisis del COVID,
que lugares como China, la economía más desequilibrada en la historia del mundo, las prácticas comerciales más injustas en la historia del mundo, no eran proveedores confiables. Y les señalo a todos un muy buen artículo en el Wall Street Journal de hoy que habla sobre el shock de China y lo mucho peor que fue para los trabajadores estadounidenses lo que alguien había pensado. Los aranceles son un método, ¿verdad?, de traer la manufactura y al país otra vez. O sea que Trump lo va a utilizar. Obviamente se tiene que hacer con cuidado, se tiene que hacer con delicadeza. He escuchado que el presidente simplemente quiere reciprocidad, ¿verdad? Si tú me pones un arancel de 20% sobre una particular industria, pues yo voy a hacer lo mismo contigo. ¿Tú me entiendes? Porque eso es lo que crea justicia. Y también, tal y como el secretario del Tesoro ha dicho, el COVID mostró que somos extremadamente vulnerables, ¿verdad? Imagínense si se desata una guerra caliente, como él dice. Una guerra caliente es una guerra de verdad, ¿verdad? Donde muchas de nuestras líneas de suplementos o nuestra línea de suplementos están siendo bloqueadas o algo así sucede. Entonces eso deja al país en una vulnerabilidad, en un estado muy vulnerable, donde no vamos a recibir cosas críticas. Recuerden, para el tiempo de la pandemia no había mascarillas por ningún lado porque eran todas hechas en China. Entonces, hay ciertas industrias que tenemos que proteger y ese es el propósito de los aranceles, proteger ciertas industrias. La industria del acero, la industria de farmacia particularmente. Los Estados Unidos son extremadamente vulnerables en cuanto a la medicina. Muchas de las medicinas se hacen en China, muchos de esos ingredientes también están en India. Y yo recuerdo cuando trabajé en farmacia un tiempo, la mayoría de compañías genéricas que manufacturan estas medicinas, estos medicamentos, están en India. Y claro, lo hacen para bajar el precio. Pero toda esta cosa tiene que rebalancearse eventualmente y es como un problema que tenemos que afrontar tarde o temprano. Porque si seguimos, por cosas baratas, vamos a seguir mandando nuestras industrias fuera del país, eso es algo que nos va a hacer daño eventualmente. Eso es un problema que nosotros simplemente lo estamos ignorando y lo estamos tirando al futuro, mientras que el presidente Trump planea, o por lo menos tiene la intención de combatir esto, ¿verdad? Y decir, no, esto es un problema serio que eventualmente nos va a hacer un daño increíble. Tenemos que afrontarlo y darle la cara frente a frente a este problema. Necesitamos traer muchas industrias de regreso al país y para eso es que se usan los aranceles. Interesados en un artículo de Economía, Oficina Nacional de Investigación Económica. Muy interesante, el shock de China. El último, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, está en los titulares hoy. La influencia de Elon Musk en el Tesoro, la influencia de Doge en el Tesoro. Usted es el secretario del Tesoro. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Sabes, Larry, que Elon Musk es el mejor empresario de esta generación y el Doge. Sabes, Outlook hizo informe del presidente del Departamento de Eficiencia del Gobierno y tuvimos la gracia de venir. Tú y yo somos lo suficientemente mayores para recordar tú estaban en la administración. Sí. La Comisión Grace en los años 80 falla así. Bill Clinton y Al Gore establecieron una comisión sobre la eficiencia del gobierno que fracasó y Doge no va a fracasar y que están moviendo el queso de mucha gente aquí en la capital y que cuando escuchas este alboroto, entonces algún interés del statu quo no está contento. Lo que te diré es que en el Tesoro nuestro sistema de pagos no está siendo tocado. Procesamos 1.300 millones de pagos al año. Se está realizando un estudio. Tenemos más responsabilidad, más precisión, más trazabilidad de que el dinero va donde debe. Pero en términos de pagos detenidos, eso está ocurriendo más arriba a nivel departamental. Bien, bueno, yo solo... Esencialmente estás diciendo que estás cooperando en esta reducción del gobierno con Elon Musk y Doge. Lo que estoy diciendo es que en el Tesoro nuestro lema es movernos deliberadamente y arreglar las cosas. Me gusta eso. Hola, secretario del Tesoro Scott Bessent. Gracias por venir. Apreciamos mucho su tiempo. Muy bien. Gracias, Larry. Le deseamos lo mejor en el nuevo puesto. Bueno, señores, ahí lo tienen. Ese es nuestro secretario del Tesoro, el señor Bessent, ¿verdad? Que está en la misma página, ¿verdad? Lo que quiere es bajar intereses, explotar la economía, reducir el déficit, tratar de reprivatizar la industria,
del comercio y todo lo demás y tratar de movernos del gobierno, que todo dependa del gobierno, yo creo que es un muy buen approach que está tomando nuestro presidente Trump como hombre de negocio. Y por eso es que muchas personas están diciendo, lo que está beneficiando a los ricos, porque se está enfocando en los millonarios que tienen grandes compañías y todo lo demás. Ok, tú me entiendes, pero cuando nuestras compañías crecen, esas compañías emplean personas, generan más trabajos, generan más... O sea, yo prefiero realmente un enfoque económico privatizado y no en el gobierno, porque cuando el gobierno te da algo, no viene de gratis. Eso simplemente incrementa la deuda y todo lo demás. Y eso es un problema que no podemos dejárselo a las futuras generaciones. Eso es que tenemos que resolver eso ahora o nunca, como quien dice. Como ven, el presidente Trump está haciendo algo que los republicanos siempre vamos a hacerlo y nunca lo hacen porque nadie quiere tocar el pantano profundo porque todos los políticos se vuelven locos. Estamos viendo eso ahora mismo. Así que bueno, señores, déjenme saber lo que piensan en la sección de comentarios con respecto a todo eso. Espero que hayan disfrutado de este video, que no se lo hayan encontrado aburrido, aunque se habló de dinero y economía y todo lo demás. Pero hey, hay que ver todo, ¿verdad? Hay que estar pendiente de todo. Como siempre, si te gustó, suscríbete para más y los dejar hasta aquí. Se despide su amigo hermano Rudy López. Me quité. Ya, bye.